Bueno, ahora vamos a ver lo que corresponde a la embriología del aparato genital femenino. Aquí vemos en esta imagen de dónde surgen la primera parte del desarrollo del aparato genital femenino. Acordándonos que las gónadas son semejantes tanto en el embrión femenino como masculino y que se diferencian a partir de la séptima semana del desarrollo. En la primera etapa tenemos el embrión que se denomina embrión indiferente, es decir, que tiene características que no permiten la identificación del sexo del mismo, debido a que contienen las dos elementos, tanto los conductos de Wolff como los conductos de Müller, que van a ser los que se van a desarrollar en el caso de un embrión XX. Las gónadas se forman a partir de dos pares de eminencias que son longitudinales, que se denominan crestas genitales. Estas crestas genitales se producen porque prolifera el epitelio superficial y además se condensa el mesénquima que está subyacente a este epitelio germinal. Y además está constituido fundamentalmente por las células germinativas primordiales. Estas células germinativas primordiales surgen en etapas muy tempranas del desarrollo entre células endodérmicas de la pared del saco vitelino, cercanas a la estructura del alantoide. Estas células que surgen desde este lugar de la pared del saco vitelino van a migrar a lo largo del mesenterio dorsal, como se la observa ahí, del intestino posterior, para llegar a las gónadas primitivas aproximadamente a la quinta semana del desarrollo. A la sexta ya invaden la estructura de estas crestas genitales. En el caso que no llegaran las células germinativas primordiales, no se va a producir la formación de las gónadas. Cuando llegan estas células, y antes de que lleguen estas células, este epitelio, como dijimos, este epitelio va a proliferar y estas células epiteliales van a penetrar dentro del mesénquima, formando los cordones sexuales primitivos. Tanto aquí, tanto embriones masculinos como femeninos van a tener estos cordones unidos al epitelio de superficie y por lo tanto es indistinguible si es el embrión femenino o masculino, por lo tanto es una gónada indiferente. Acá en este esquema pueden observar también la presencia de la cresta genital hacia un lado más interno y hacia un lado más externo la presencia de la cresta urinaria. Aquí vemos esto que era el tubo neural. Entonces, nosotros sabemos que existe una relación muy estrecha entre lo que corresponde al aparato, a la cresta genital, con el mesonefro, o sea, con la cresta urinaria. Fíjense acá la situación donde está localizado ese conducto mesonéfrico y cómo ese conducto mesonéfrico, en este caso, en un embrión, cómo está su relación con la cresta urinaria y con la cresta genital. Acordémonos que estamos hablando de mesodermo intermedio, ¿sí? Que todo este aparato va a derivar del mesodermo y particularmente del mesodermo intermedio. Aquí vemos una microscopía electrónica de barrido, donde vemos la cresta urinaria y la cresta genital que está localizada hacia adentro. Entonces, aquí estamos observando estas células germinativas primordiales que ya han pasado por el mesodorsal y van llegando hasta la cresta genital. Estas células
se van a entremezclar junto con las células del epitelio celómico que se han proliferado y van a formar estos cordones sexuales primitivos. En este caso tenemos una gónada indiferenciada, donde observamos por un lado el conducto mesonéfrico o de Wolff, que va a hacer una diferenciación en sentido masculino, y el conducto paramesonéfrico o de Müller, que es aquel que va a dar formación hacia los caracteres de órganos genitales femeninos. En cambio, aquí a la 7ª semana, vamos a ver que estos embriones todavía indiferenciados que contienen los dos tipos de conductos, aquí estos cordones, estas células, van a empezar a proliferar, estas células germinativas primordiales. Primero están en la parte medular, después esas desaparecen y son sustituidas por lo que corresponde a la médula del ovario, con un estroma muy vascularizado. Ese epitelio de esta cresta genital va a seguir proliferando y va a dar origen a cordones sexuales corticales, que son los que van a dar finalmente el desarrollo de esta gónada. O sea, hay una atrofia medular y un aumento del crecimiento de estos cordones en la corteza. Estos acúmulos después, fíjense acá un esquema en el 5º mes, estos acúmulos después se van a formar acúmulos celulares pero aislados, formados por la célula germinativa primordial rodeada por células del epitelio superficial que forman lo que se llaman las células foliculares. Como estamos aquí observando, aquí existen dos estructuras, el conducto paramesonéfrico o de Wolff y el conducto mesonéfrico o de Müller, ¿sí? El conducto paramesonéfrico o de Wolff es una evaginación longitudinal del epitelio de la cara anteroexterna de la cresta urogenital. En dirección craneal queda abierta hacia la cavidad abdominal y en el extremo caudal primero se sitúa por fuera de este conducto mesonéfrico, después lo cruza ventralmente y se desarrolla en dirección caudal e interna, uniéndose con el conducto paramesonéfrico del lado opuesto. Al principio estos conductos están separados por un tabique, y ese tabique después se fusiona y forma una sola estructura, que es el conducto uterino, aquel que va a dar origen a lo que corresponde al útero. Aquí tenemos entonces desarrollo de los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos en el varón y en la mujer. Aquí vemos justamente cómo van a degenerar estos túbulos mesonéfricos en el embrión femenino, cómo va a desarrollarse ese conducto paramesonéfrico y cómo aquí vamos a encontrar degeneración de los cordones medulares y aumento de los cordones corticales. Después vamos a ver que parte de este conducto paramesonéfrico, una vez que se combina, que se une, se va a proyectar hacia la pared posterior del seno urogenital y produce un pequeño lugar, un pequeño tubérculo, que se llama tubérculo paramesonéfrico o de Müller, que corresponde justamente a esta estructura. Esta es el extremo caudal del conducto, fíjense acá, sea el conducto paramesonéfrico,
y sus ramas, que son la rama vertical y la rama horizontal. Esta parte va a dar origen a la trompa y la porción unificada del conducto de Müller va a dar origen a lo que corresponde a útero, cuerpo y cuello, y al tercio superior de vagina. El tercio inferior de vagina deriva del seno urogenital. Como lo vemos aquí, aquí se está formando el útero y la vagina a las 9 semanas, al final del tercer mes y en el recién nacido. Y vamos a ver que esta cavidad uterina, entonces formada justamente por estos conductos paramesonéfricos, dijimos que en una primera parte de este conducto paramesonéfrico iba a dar origen la porción craneal y vertical a la porción que desemboca la cavidad abdominal, aquella que después va a dar origen a las trompas de falopio, y el resto, las partes fusionadas, van a dar origen a la formación del útero. Aquí vemos cuando se están fusionando estos dos conductos paramesonéfricos y donde queda esta estructura que es un tabique, que ese tabique después digamos, debe sufrir apoptosis, por lo que queda como una cavidad única, una luz de este útero que corresponde después a la cavidad endometrial. Aquí vemos entonces también cómo se forman tanto lo que es cuerpo y cuello de útero, y fíjense aquí, hasta esta estructura, el tercio superior de vagina, deriva de este conducto de Müller. Mientras que el tercio inferior, o los dos tercios inferiores de vagina, corresponden a derivados del seno urogenital. Las evaginaciones que estamos viendo acá corresponden a los bulbos sinovaginales, que proliferan y en realidad hacen una masa que es compacta, que es maciza, que posteriormente esta masa empieza a canalizarse, a destruirse, porque esto es sólido, y forma la estructura propiamente de la vagina. Fíjense que esta vagina permanece separada del interior del seno urogenital por esta lámina delgada que corresponde al himen. Este himen que generalmente también es completo, pero después tiene un orificio, se empieza a canalizar durante la vida prenatal. Acá vemos cómo se forma el útero y la vagina, y nuevamente la relación entre lo que corresponde al conducto paramesonéfrico o de Müller y el seno vaginal, bulbo seno vaginal, que deriva también de lo que corresponde al seno urogenital. Fíjense acá y distingan los colores donde se ve la formación de útero y del tercio superior de vagina y tercio inferior, 2 tercios inferiores de vagina, y acá se está recanalizando igual para tener una cavidad que corresponde a la cavidad de la vagina. Como orientación clínica, recién dijimos que el útero tiene un tabique que lo separa, y que a veces esa separación de los tabiques no se termina de destruir o de salir por apoptosis, de destruirse esas células, y por lo tanto queda como una hendidura entre medio del cuerpo del útero. Pero también existen, por ejemplo, duplicaciones de útero por esa falta de fusión de los conductos paramesonéfricos. En este caso tenemos un útero didelfo, un útero doble, y
con vagina doble. Eso es un tipo de malformación que puede existir, justamente porque no hay fusión de los conductos paramesonéfricos. También un útero, por ejemplo, arqueado, es decir, que le queda algo del espolón ese, de ese tabique que estaba entre medio. Un útero bicorne, tenemos formación de dos úteros, pero una sola vagina, que es una de las malformaciones más frecuentes, el útero bicorne. El útero bicorne unicervical, acá tenemos una vagina y un útero con un cuerno pero separado. Casos más raros, atresia cervical, es decir, que se produce una estructura rudimentaria del cuello del útero, o atresia vaginal, que también son bastante más raras. Los genitales externos también los vemos diferentes según sea en el periodo indiferenciado o ya cuando vemos diferenciación hacia uno u otro sexo cromosómico. En la tercera semana de desarrollo, las células mesenquimáticas originan en la línea media y alrededor de la membrana cloacal un par de pliegues que son estos, que son los pliegues cloacales. En dirección craneal, ese pliegue cloacal va a dar origen a una estructura que se llama tubérculo genital. Y en dirección caudal, estos pliegues se dividen en pliegues uretrales anteriores y pliegues anales o posteriores. Hasta aquí estamos en un embrión indiferente. Si existe diferenciación en sentido femenino, vamos a tener un desarrollo distinto donde los estrógenos que se van produciendo van a hacer que el tubérculo genital aumente, se alargue y forme la estructura que es finalmente el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan, como es en el caso del varón, que sí lo hacen, y forman las estructuras de los labios menores. Las eminencias genitales se agrandan y forman la estructura del labio mayor. El surco urogenital queda abierto y forma el vestíbulo, y si bien este tubérculo genital no se agranda demasiado, es más grande generalmente en el varón, en los principios del desarrollo, es más grande en el varón, y después, obviamente, esa estructura no es tan grande como en el caso del hombre. A veces esta longitud del tamaño de esta estructura sirve para identificar el sexo en el tercero o cuarto mes de desarrollo. Aquí vemos cómo se ha producido ya las membranas y cómo se ha canalizado la estructura de esto que corresponde al himen, en donde ya tenemos ese pequeño orificio que se observa en el momento del nacimiento. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase.